El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Lo que tratamos de hacer en este programa es disipar este humo que nubla la visión de los grandes medios de comunicación y mostrar este otro reflejo de lo que nos quieren ver, de esta otra realidad que nos quieren mostrar. Así que antes de llevarlos con el programa, con el tema principal del programa de hoy, que vamos a hablar sobre Venezuela, así que los invito primero a ver la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Azul? Dígame, ¿qué nos trae? Hoy quedó pendiente de lo que hablaron la semana pasada, así que cuéntenos, ¿cómo viene el tema? Gracias, Ivonne. Vamos ahora a hacer la columna habitual y les cuento a los que no vieron el programa anterior que estuvimos trabajando sobre, Azul nos trajo una información sobre los programas de reconocimiento de rostro. En los programas de reconocimiento de rostro nos encontramos con que los países más avanzados en este aspecto, como China, como es el Reino Unido, tenemos una tasa de error de cerca de, superior en realidad al 90%. Pero como es muy moderno, el gobierno más moderno que tenemos nosotros, no solo en lo nacional, sino también en lo local, que es el gobierno de Rodríguez Larreta, ha decidido, y esto lo digo porque no tenemos problema que nos saquen pauta de publicidad, porque jamás nos dieron ninguna, entonces vamos a explicar por qué Larreta ha decidido traer este sistema para que conviva con nosotros. Sí, y me da mucha gracia que uses la palabra moderno, porque ya lo vamos a escuchar más adelante, de cierta gente que lo usó. Pero bueno, sí, este sistema lo implementaron el jueves, un jueves a fines de abril, no me acuerdo exacto la fecha, pero mediados, fines de abril 2019, que pusieron 300 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en Buenos Aires. No dijeron dónde están específicamente las cámaras, no encontré, pero bueno, 300 en Buenos Aires. Para localizar, te lo dicen, localizar y detener a los delincuentes prófugos de la justicia. Ese es el fin. Ya tenemos un muy bonito, no sé, quizás los que no son de Buenos Aires no lo sepan, pero tenemos un sistema de reconocimiento de patentes de autos, donde uno pasa y nos lee la patente automáticamente. Funciona la mitad de las veces, la mitad de los equipos están desactualizados, te lee mal la patente, esos son detalles. Pero bueno, forma parte del sistema público integral de videovigilancia que permite identificar los rostros, los rostros de los delincuentes buscados por la justicia en menos de medio segundo. Wow. Y tienen una base de datos otorgada por el CONARC, que es la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, que dispone de 46.000 registros de imágenes. O sea, no entran todos, vos tenés que ya estar en el sistema. Es como el tema de la huella, sí, o de la sangre, o sea, ya tienen que tener tus datos para que te lo puedan. Por eso el tema para los prófugos, para los delincuentes. Claro, esto no es para prevenir nada, es simplemente para capturar gente que se escapó por algún motivo. Claro, pero ¿cómo te lo presentan? Larreta lo celebra, obvio, es un avance enorme, es la tecnología de punta que se está utilizando en el mundo, es lo mejor que hay, lo estamos incorporando. Es parte de un plan integral que coordinamos con el gobierno nacional. Bullrich dijo que el 90% de las identificaciones son erradas. No sé, capaz de un año a otro ya... No se lo contaron a Larreta esa parte. Y Bullrich, ¿qué te dice? Que detalló que el proyecto es una manera real de cuidar a la gente, porque te da la seguridad de que no estás caminando al lado de un asesino, de un pedófilo, un pederasta, como lo puso ella. O sea, te da te da esa tranquilidad, eso es lo que ayuda, le da a la gente tranquilidad. O sea que si el sistema chino o el británico no llega al 10% de aciertos, el nuestro va a ser superior a ese, me imagino. Sí, y funciona
Bueno, lo detectan al prófugo, al criminal, y el centro de monitoreo urbano le manda una señal al personal policial más cercano, que lo va y lo detiene. Sí. Ellos te hablan, te dieron la precisión que va a tener esto. ¿Te la dieron? Sí. Te dicen, pueden detectar el género y la edad de una persona. No, vamos mal. Género no pueden detectarlo, no hay un programa que sepa cómo vos te autopercibes. Género y con un 99% de... La apariencia, en realidad. Sí, el género tiene un 99% de capacidad de adivinarlo bien. Y la edad, un 95% con un margen de 3 años. Cámara sexista. Dentro de un umbral de 3 años. Y bueno, te dice que lo realiza de diferentes ángulos, con diferentes luz, no tiene que ser una tipo de... Puede ser con barba, con bigote, con pelo largo, corto, anteojos, cambio de peinado. El tema es sí, después si nos metemos con ponerte una prótesis que te hace la nariz más grande. Sí, o que te ensancha la mandíbula o la frente y ahí ya medio que se te va, pero bueno, no importa. Si te dejas el bigote... Es detalle. Nosotros sabemos que en general los delincuentes, gente muy honesta, que no suele buscar formas de engañar. Sí, y bueno, acá como pasó también en los países que nos implementaron antes, sale el tema de cuál es el objetivo real de todo esto. Y si estamos ¿En los otros países o acá? Acá nació como nació en otros países. Un negocio privado. Ahí ves Tobias Schleider, doctor en filosofía de derecho y consultor de seguridad ciudadana, apuntó contra la regulación que tendrá el funcionamiento de vigilancia al desconocer cuál es su operatividad real. Y te dicen, o sea, las disposiciones, las declaraciones oficiales es verdad, son muy vagas. No te dicen dónde están, qué hacen, cómo funciona, quién puede acceder a las imágenes o a la base de datos, o a las imágenes en general, porque por más que vos no te estaban buscando, podés aparecer. Sí, sí, te pueden usar eso para chantajearte porque vos estuviste en un lugar donde no deberías haber estado, por ejemplo, tu mujer no sabía, o tu marido, o tu novio, o tu pareja, lo que sea. Y eso sería un arma de chantaje, pero como sabemos que los servicios de inteligencia argentinos jamás han usado ese tipo de cosas, sabemos que esto va a estar en buenas manos. Y hay una fundación que se llama Vía Libre, que una mujer abogada e integrante de esta fundación, ya terminamos, Beatriz Busaniche, dice: este tipo de tecnologías plantean escenarios invasivos para la privacidad de las personas, un derecho personalísimo de nuestra Constitución Nacional que no se respetó. Y es que sobre todo critican eso, tanto que sea tan vago y sea tan secreto, porque esto no se debatió públicamente, si implementarlo o no. De golpe están acá. Y tampoco se hizo mucha publicidad, porque viste que otras cosas que hacen paran toda la ciudad para que se vea. Sí. Pero esto medio pasó por lo bajo, o sea, comparado con otras cosas que hacen. Mira, en un gobierno que pone obstáculos para que la gente que no tiene hogar no pueda acostarse debajo de un puente para guarecerse un poco de la intemperie, o que es capaz de poner una cerradura eléctrica en un contenedor de basura para que no ensucien la calle o no le roben la basura a las empresas recolectoras, nosotros le vamos a entregar la capacidad de detectar gente por la calle sin saber qué uso le van a dar, porque a nosotros nos dicen que para capturar prófugos, pero la realidad es que puede ser usado para 1000 cosas. O sea, eso asumiendo que funciona. Esa es siempre nuestra gran esperanza. Como lo suelen hacer mal, no funciona en la Argentina. Y entonces, que lo ponen, que no lo van a romper, que lo van a mantener, que lo van a mirar. O sea. Porque en general lo que priva es el negocio. Es de comprar las cámaras y quedarse con un buen negocio entre manos. Entonces después vemos que se arregla el próximo, no hay plata para mantenimiento, el sistema es inexacto. Entonces, como es inexacto, no le damos bola porque sabemos que empezamos a detener gente que no tiene nada que ver, el resultado no sirve. Ojalá sea eso, porque es lo menos peligroso. De última es plata tirada, nada más. Pero bueno, eso ya nos quedamos sin tiempo y eso es todo. Sí, porque mientras nosotros estamos hablando nos están diciendo que hagamos corta la nota, lo que estamos hablando. Pero bueno, eso llegó a la Argentina, ya lo tenemos a Rodríguez Larreta muy orgulloso con Patricia Bullrich, lo cual a nosotros nos llena de orgullo y
nos da mucha confianza en que esto va a ser usado para el bien y que va a funcionar como todo lo que ha funcionado este gobierno, a la perfección. Así que bueno, y seguimos con vos para que continúes con el programa. Realmente nos sorprendes todas las semanas, Azul, así que muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Y Marcelo, después del corte vamos a una entrevista, nos acercamos a la Embajada de Venezuela en la Argentina para hablar con el encargado de negocios, Juan Valero, y eso fue lo que nos contó, así que no se vayan, después del corte ya estaremos con ustedes. Bueno, muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque. Como les adelanté anteriormente, nos acercamos hasta la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para hablar con el encargado de negocios, Juan Valero. Como es algo que nos caracteriza, buscar saber lo que está sucediendo en determinado país desde el origen, ¿no? Desde la voz oficial. Así que Juan, muchísimas gracias por recibirnos hoy. Gracias a ustedes. Bueno, hay mucha expectativa sobre lo que está sucediendo en su país, y la gran apuesta sin dudas era para derrocar al chavismo en su país era Guaidó, ¿no? Que fue respaldado por una enorme campaña propagandista, pero que pareciera que fue un bluff, como decimos acá. Definitivamente fue neutralizada esta amenaza. ¿Cómo va esta cuestión? Sí, en Venezuela ya hace tiempo se han estado tratando de aplicar los distintos formatos que vienen desde los Estados Unidos, formatos y protocolos realizados precisamente para acceder al poder por la vía no democrática, cuando ellos no tienen el control de los hegemónicos de ese país. Venezuela, que podemos decir que propiamente desde el año 2002 tenemos soberanía absoluta sobre los recursos del petróleo, cosa que no nos perdonan los Estados Unidos, nunca nos los va a perdonar. Totalmente. Y lo otro que no nos perdona tanto la burguesía venezolana, que es parte de la derecha, como los Estados Unidos, es que los recursos del Estado se destinaron a las misiones sociales, con cara y prioridad a la gente más humilde y con bajos recursos. Esa brecha, como le dicen en Argentina, o la grieta que existía entre los muy ricos en la capital y los muy pobres que vivían en las afueras, no tenían derecho siquiera a acceder a todos los beneficios que deberían de tener por vivir en un país petrolero, un país rentista como el nuestro. A raíz de esto y su aplicación de distintas fórmulas, el comandante Hugo Chávez se encargó de depurar primero y sacar ese quiste que había de los Estados Unidos dentro de nuestro país, que incluso estaban dentro de las Fuerzas Armadas. Habían células de la DEA, de inteligencia, casi que pequeñas bases militares. Todo eso fue sacado y depurado para tener el control verdadero y además un verdadero movimiento idealista, revolucionario, como base fundamental de la ideología y la idiosincrasia de nuestro pueblo y de nuestras Fuerzas Armadas. Y fue lo que se hizo en pro de la reconstrucción de un país que ya no iba a ser de tendencia neoliberal o capitalista, sino progresista, más bien humanista y socialista, como lo es. A raíz de esto y de una gran cantidad de cosas, porque no se quedaron tranquilos desde ese momento, la derecha venezolana buscó siempre las alternativas de tratar de acceder, porque sabían que por vía electoral no lo iban a lograr, a desequilibrio o desestabilizar el proceso o la revolución bolivariana. Y no lo lograron. Ahí vivimos en el 2002, el 2012 y una gran cantidad de eventos en Venezuela, incluso con el fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Estados Unidos y la derecha pensó que Nicolás no tendría las fuerzas, la fortaleza para tener el poder y para mantener a la revolución viva, protegiendo el legado y avanzando en ese trabajo que ya había comenzado el comandante Chávez. Viene la circunstancia, viene la coyuntura de la muerte del comandante, nuevas elecciones, efectivamente ganamos, como así el pueblo bien lo decidió hacerlo, por vía democrática, logramos avanzar sobre la derecha. Y la derecha comenzó a aumentar la presión y las distintas técnicas heredadas o ordenadas por los Estados Unidos para acabar con el Estado.
pensando que Nicolás iba a tener una fortaleza menor y que iba a ser mucho más fácil de cambiarlo. De allí que esa famosa guarimba y esa cantidad de personas que perdieron la vida durante esas manifestaciones en el año 2013, que responsables, varios sectores de la derecha, incluso el señor Leopoldo López estaba involucrado en esos eventos y que por supuesto está ahorita procesado y condenado, aunque está en este momento prófugo, aunque diga lo contrario, está prófugo y escondido además dentro de una embajada, tratando de quedar impune ante la justicia venezolana. Crean ya en su último trayecto, digamos, de formato, la figura de un nuevo títere, porque ya el señor Capriles no le funcionó, Leopoldo no le funciona, les toca ahora crear uno nuevo. Sacan del saco a este joven Guaidó, un diputado que llegó a ser diputado con un mínimo de votos de una provincia muy pequeña, con menos de 80.000 votos, es decir, no lo conocía nadie, un muchacho joven de poco averaje político, y entonces le dan las instrucciones de lo que él debe hacer. Y una de las cosas que se le ocurrió cuando le proponen supuestamente ser presidente de la Asamblea Nacional, que además la Asamblea Nacional está limitada por una instrucción, por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, debido a que ellos están en desacato de una sentencia del tribunal, por un tema de la elección del año 2015, y que todos los actos que ellos generan no tienen validez jurídica. Bueno, una de las cosas, como el cambio de lo que es la directiva como tal, tampoco tenía basamento jurídico para hacerla, así que legalmente para nuestro país el señor Guaidó es solamente un diputado, hasta allí. El carácter de presidente de la Asamblea Nacional está cuestionado porque no está legalmente cumplido los extremos de la ley. Y por supuesto, lo último que hizo, que eso ni siquiera, que escapa más allá de hasta la realidad legal y jurídica, que es autoproclamarse en una plaza como presidente interino de Venezuela, es totalmente absurdo y está fuera de los campos de la ley. De hecho, ellos utilizan como fundamento artículos de la Constitución que ni siquiera se enmarcan dentro de lo que él está hablando. ¿Por qué? Están hablando de vacíos, de falta absoluta del presidente y cosas de ese tipo. En ninguna de esas circunstancias se ha dado. Nuestra Constitución establece los requisitos indicados que se darían en un posible abandono de cargo o una falta absoluta, o que las elecciones, como efectivamente se hicieron en el año pasado, por pedimento de la misma oposición venezolana, se adelantaron y después no quisieron ir, parte de esa oposición no quiso ir después a las elecciones el año pasado, que no quisieron ir además, no porque tenían coartado su derecho, sino simplemente porque no sabían que no se podían enfrentar porque ellos están demasiado fracturados. Y enfrentarse contra la revolución en unas elecciones, imposible. Por eso nosotros decimos que la oposición venezolana no es demócrata, porque ellos no han querido enfrentarse con nosotros en elecciones. No sé si han notado que muchos voceros de Norteamérica dicen hay que ir a unas elecciones justas, libres y transparentes, pero sin Nicolás. ¿Por qué no quieren que vaya Nicolás? No porque lo estén cuestionando como lo dicen, porque es dictador o otra cosa. No, es porque le tienen miedo. Le tienen miedo porque saben que en una elección contra la revolución, de nuevo, van a volver a perder. Sin embargo, en esa elección del año 2010 participaron 3 candidatos presidenciales para esa presidencia y que además una coalición de más de 40 partidos políticos de oposición. Incluso uno de los principales fue gobierno varias veces en nuestro país, que fue el partido COPEI, y participó en las elecciones. Ese pequeño sector donde está Voluntad Popular, donde está metido Guaidó y Leopoldo y tal, no quisieron participar, esa fue su decisión, pero nadie les cercenó el derecho a hacerlo. Esas elecciones que además fueron auditadas, 16 auditorías, por solicitud alguna de los mismos candidatos que participaron. Aparte, más de 160 veedores internacionales, y de Argentina fueron varios, incluso importantes, porque incluso el expresidente Zapatero estuvo allí, entre otros importantes. Hubo una importante figura de un francés que fue un senador además también, que participó en esa verificación. Entonces la palabra de ellos no era válida, porque incluso de Argentina fueron diputados
Yo tengo el listado de las personas que no eran del gobierno, digamos, de la misma línea política, pero sí son parte del Estado porque son diputados también. Participaron intelectuales, participaron varios sectores del mundo. Sí, nunca se objetaron en realidad las elecciones venezolanas, recién ahora. Ahora, una de las cosas que recurrentemente hacen los medios es decir, Venezuela es un desastre económicamente, hay que encontrar una solución, y parecería como que Venezuela antes del chavismo era una maravilla, era un estado paradisíaco, era Suiza, y el chavismo arruinó a Venezuela. ¿Qué era Venezuela antes de la revolución? Bueno, fíjate que cuando comencé a contarles un poco de dónde venía, de dónde vienen todos estos ataques, les comenté que en Venezuela había una grieta que era, nosotros la vemos de nuestro país de una manera distinta como la ven aquí en Argentina, ¿no? Sí. Se llama la palabra grieta para otra cosa, pero demarcábamos lo que era la clase oligarca, la clase pudiente y la clase humilde. Estaban demarcados, es decir, el pobre no tenía el derecho de vivir en la capital. Solamente los que iban a trabajar en las mañanas en las casas como limpiando, qué sé yo, o en algunas empresas. Era como si fuera un barrio cerrado. Un barrio cerrado. Toda la capital era un barrio cerrado. Y nosotros llamamos serán aquí como montañas, algo así, nosotros decimos cerros, sí. Ellos vivían allá. Pero en esos cerros no tenían acceso a educación, no tenían acceso a una salud digna, no tenían market, no tenían supermercado, no tenían cómo abastecerse, nada. ¿Qué porcentaje de la población eran? Mira, estaba muy demarcado, te digo, un 30% de la población muy rica y el otro 70% o 60% era muy pobre, y otra pequeña clase media que era más clase media baja que clase media alta, pero podía sobrevivir. Y a veces tenía el derecho a tener acceso a algunas cosas y a otras no, depende. Era muy marcado. Eso en un país rico en petróleo. En un país totalmente rico, exactamente, un país rentista que vivía. Bueno, de verdad no disfrutaban tanto las ganancias, pero la oligarquía sí, porque tenía acceso a los dólares y a temas de preferencia. Lo que pasa es que era una élite muy pequeña, sí. y era más fácil repartir las ganancias que llegaban, porque recuerden que prácticamente nosotros teníamos como arrendado o en comodato todo lo que era el tema petrolero a las grandes transnacionales norteamericanas y canadienses. Entonces nosotros tenemos un país petrolero, pero éramos pobres. Y lo poquito que entraba era para los ricos. Claro. Así estaba marcado Venezuela. Eso es una cosa que se ha visto bastante en América Latina. Ahora, lo otro que se hace habitualmente es atacar al chavismo diciendo fallaron en la administración, la situación es calamitosa. Ahora, esto se hace cuando los gobiernos de Chávez y de Maduro han sido sistemáticamente bloqueados, saboteados, tienen una forma de poder tener una magnitud del daño que sufrió la economía venezolana por las sanciones o por los hechos de sabotaje que se han hecho, o cualquier otro tipo de acciones que son en realidad la forma que uno tiene para desestabilizar a un país. Claro. Fíjate, te culmino la idea desde hace rato. Ahora entramos a un proceso revolucionario de la mano del comandante Hugo Chávez. Todo cambió. Primero, lo esencial era soberanía sobre los recursos. Venezuela es una biodiversidad muy grande de minerales y todo, y sobre todo petróleo, como ya lo saben. Representamos el 20% de las reservas mundiales de uno de los mejores petróleos del mundo. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Ser soberanos de nuestros propios recursos. Soberanos de nuestros propios recursos. Y sin embargo, el pensamiento de Chávez no era quiero ser dueño único y exclusivo de este recurso para solo Venezuela, sino que además dijo, este recurso no le pertenece a Venezuela, sino que le pertenece a América. Claro. Y dijo, debo ayudar, y por eso ese trabajo que él inició con el tema de integración latinoamericana, de tratar de consolidar a lo que era la Suramérica, y después, bueno, lo que llamamos la patria grande, Centroamérica y Suramérica, y creo que nos convirtiéramos en un mismo bloque, de una sola fuerza, porque tenemos todos los recursos para ser una potencia, claro. Simplemente. Y es más o menos el trabajo que se inicia allí. Y mismo en Venezuela, la educación que era limitada, donde una matrícula de estudiantes universitarios no eran de 800.000, y al Zoom y solamente los grandes hijos de ricos tenían acceso a las universidades, porque para entrar a la escuela de medicina tenías que ser o rico o heredero o algo así, pero solamente los médicos eran elitescos.
Era una cosa que no se entendía. Hoy en día tenemos una matrícula de casi 5 millones de estudiantes, tenemos una creación de más de 12 universidades, institutos, incluso un instituto que era antes de las Fuerzas Armadas pasó a ser una universidad. Esas son de las mejoras que la revolución le trajo al país. Creación de vivienda. Multiplicaron por 6 la cantidad de estudiantes universitarios. Correcto, correcto. Por eso tú ves, ahora tú hablas con cualquier venezolano, que por allí hay algunos que emigraron, y tú le preguntas el nivel y mira, tienen niveles muy buenos porque la educación es gratuita. Te le preguntas, tú eres, no, soy comunicador, tengo un posgrado en esto, tengo una maestría. Teníamos acceso a una educación gratuita además. Porque si bien hay universidades privadas, para el que quisiera pagar. Tiene una universidad pública y gratuita. Todas las universidades son públicas, salvo, por supuesto, hay un espacio de sector privado que se maneja sin mayores problemas dentro de las líneas del Ministerio de Educación. Pero toda esta educación que se le dio a todas estas personas es gratuito. Yo estudié en una universidad pública, tuve esa suerte. Es más, saqué 2 posgrados en universidad pública, sin mayor problema, sin costo. Y sin mayores tropiezos, y así todos los venezolanos tuvimos la oportunidad, por eso es que tenemos un gran nivel. Y el programa de viviendas, me decían. Programas de vivienda, mira, en el mundo lo hemos estado revisando y no existe un país que haya llegado al récord que nosotros tenemos, 2 millones de viviendas entregadas. Eso vale aclarar, yo sé que nuestro programa también, una vez que uno lo sube a las redes sociales, va por todo el mundo, ¿no? De habla hispana, y va a Brasil también. Porque con el tema de la educación pública tenemos hoy nuestro gigante regional que es Brasil, no tenemos esta posibilidad de una educación pública y gratuita. Sí, Lula lo intentó, pero lamentablemente no tuve esa suerte. Perdón, pero tendría que acotarlo porque a veces no se valora países como la Argentina o como Venezuela que tengan este nivel de educación y siendo público y gratuito. Es algo mucho a tener en cuenta, más hablando de un país, en el caso de ustedes, que está bloqueado con varias sanciones y que no tienen el acceso, bueno, todos los líos que estamos viendo que hay, ¿no es cierto? Sí, es importante, a veces la prensa internacional no habla de los logros de la revolución, de más o menos algunas cosas. Estoy aquí hablando de un 0,2% de todos los logros que trajo la revolución. Pudiéramos estar todo el día aquí hablándole de las cosas. Y de eso no lo tocan. La Venezuela que conocemos ahora no es la Venezuela de antes, la Venezuela de la Cuarta República, la Venezuela del país capitalista que era, que además el día que decidió esas personas, ese pueblo que era muy humilde, bajar y decir no queremos que nos vendan al Fondo Monetario Internacional, que queremos que el presidente que había en ese momento, que era Carlos Andrés Pérez, y terminar de hacer ese acuerdo que lo que iba era hundir a Venezuela en la peor desastre económico que podía haber. Ellos sabían que ya de pobres iban a pasar a miserables, ya era otro nivel. Y el día que decidieron bajar, como lo decimos en Venezuela, bajar de los cerros y reclamar, la respuesta del gobierno fue represión, desaparición y muerte. Fue el famoso Caracazo, que fue el despertar, digamos, también fue un despertar de los pueblos, porque eso fue lo que ayudó a encender la llama de esa insurgencia militar donde el líder era el presidente, el comandante Hugo Chávez, que en ese momento, junto a todos los comandantes de ese momento, dijeron nosotros nos vamos a volcar las armas contra el pueblo. Nosotros tenemos las armas es para defender al pueblo. Y ellos tomaron una decisión de vida, y todos los comandantes que habían en Venezuela en ese momento, liderados por el comandante Chávez, lograron hacer esa proeza enorme aquel 4 de febrero y lograr la segunda independencia de Venezuela, después de más de 200 años después de nuestros libertadores latinoamericanos. Claro, porque la idea es tener un contexto de lo que pasó, de lo que consiguió, y ahora lo que le preguntaba antes, ¿cuál es el impacto de tanta sanción? Okay. Las sanciones no son nuevas. Ya hemos transitado ya unos años con algunas sanciones que iban en bajo nivel, pero siempre estaban allí. Por ejemplo, por allí en el 2011 nos bloquea el JP Morgan. Por ejemplo, JP Morgan, que es uno de los bancos que más tiene plataforma para transacciones internacionales, al cerrarnos la posibilidad de seguir trabajando con nosotros, nos cercenó la posibilidad de hacer las transacciones que había que hacer y transferencia en ese momento. Tuvimos que, mientras se cambiaba la plataforma, un tema de más de 3 meses para poder recuperar eso. Y así, poco a poco, nos fueron haciendo sanciones a manera de presión, hasta
que en la administración del presidente Obama, él decide como que apretar, ¿no? Con una cantidad de sanciones disfrazadas, pero a la final eran todas las sanciones que iban directo a lo económico, para tratar de asfixiar de alguna manera la revolución y tratar de crear algún tipo de disidencia que de alguna manera quisieran ir en contra del gobierno en ese momento, cosa que no lo estaban logrando. Luego saca ese nefasto decreto de decir que Venezuela era una amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos, que sabemos todos que eso no es más que un paso para justificar una posible invasión. Al ver que no tenían el control, como siempre lo ha tenido Estados Unidos de todos los países, que ya se dio cuenta que no tenía el control de ese país petrolero que le interesaba, dijo, bueno, yo voy a dejar las bases sentadas para que otro, y si está loco mejor, pueda ejercer las acciones respectivas. Como tal cual cuando llega ahora este señor Trump, que con mucho respeto se puede decir que sí, está un poco loco porque está mal incluso asesorado. Este señor Marco Rubio, que ha vivido su vida. Quiero hacer un paréntesis ahí, Juan. ¿Es Trump o es que dejó en las manos Latinoamérica a aquellos que siempre se ocuparon de esto y Trump está con la cabeza en otra parte del mundo? Es una incógnita en ese... O sea, ¿se nota una división dentro del gobierno norteamericano? Mira, habían varios protagonistas, digamos, que se han encargado toda la vida de asesorar a los presidentes de turno, qué es lo que deben hacer, cuáles son las acciones que deben de tomar para ellos tomar el control y mantener la colonización con la cuales están acostumbrados como imperio. Sobre todo en los sitios donde hay recursos, donde no hay, también, bueno, ellos son los que toman esas decisiones. Y dependiendo el titular o el presidente de ese momento, así se va desarrollando. Por ejemplo, en el caso de Obama se dejó llevar hasta donde logró llevarlo contra Venezuela, y vence bien lo que pasó con el tema Cuba. Él quiso como que suavizar a última hora un poco, ir y lavarse las manos y lavarse la cara, y por supuesto con el Vaticano de por medio tampoco que podía hacer mucho. Y a la final Trump ni siquiera respetó nada de lo que él hizo en ese momento, o sea que ni siquiera entre ellos hay código. Pero estos asesores, como este señor que ahora tiene más protagonismo porque tiene la posibilidad de manejar, controlar, asesorar a Trump, que es Marco Rubio, que ha vivido su juventud, no sé por qué, con raíces cubanas, además que es nacionalidad cubana, y ha pasado su vida con un odio intenso en contra de todos los proyectos progresistas latinoamericanos y de revolución. Todavía no sé el fondo de eso y qué fue lo que le pasó en el pasado cuando estaba niño, que ahora vive en eso. Y por supuesto ese supuesto conocimiento que él tiene sobre Venezuela, sobre el proceso revolucionario, que no es cual, pero yo creo que ese señor no conoce ni Venezuela, se encargó de darle a Trump una imagen prediseñada de lo que era la revolución, y por supuesto cerró la posibilidad de una posible conversación al principio de su gobierno, porque incluso una vez que él gana de Venezuela, el presidente le envía un mensaje: mira, estamos dispuestos a hablar cuando tú quieras, podemos conversar, se le felicito por las elecciones que se hizo en Estados Unidos, lo normal que sea, así lo diplomático. Y él, las primeras palabras, no, yo no voy a hablar con el señor, y cerró la puerta sin ni siquiera darse, como debe hacerlo un mandatario, la posibilidad, y más si se lo está pidiendo este otro que le está diciendo: mira, estamos dispuestos a hablar. Bueno, yo hablo con él y evalúo si es verdad que es lo que dicen ser, si es un tirano, si es un dictador, si es lo que sea. Pero esa posibilidad nunca se la dieron. No tuvo oportunidad de hacer su evaluación propia. No, porque ya estaba prediseñada esa evaluación. Juan, tengo que llevar un corte, ya me están haciendo señales ahí, así que lo seguimos después. Así que no se vayan, sé que como siempre a uno le cuesta interrumpir estas conversaciones, pero bueno, me apuran desde afuera, así que enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá de regreso con el encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy vamos a tratar de aprovechar al máximo estos 20 minutos que nos quedan, si no nos comprometemos para venir en otra oportunidad. Juan, había quedado pendiente el tema del bloqueo, ¿no? Para que nos haga un contexto de ese tema. Sí, nos ha afectado mucho, y sobre todo desde el año 2013 la cantidad de bloqueos económicos.
Estados Unidos habla de bloqueos personales, no son bloqueos personales, son bloqueos directamente a las cuentas y los productos financieros. Okay. Entonces, un ataque directamente a todos los productos financieros, donde Venezuela, he trabajado sobre todo comenzando por Estados Unidos, que nos limita, por supuesto, en el tema de la relación comercial con el tema petrolero. Nosotros con esos recursos hacíamos los pagos y compras de alimentos, insumos y toda una cantidad de cosas. Adicional a eso se abren bonos especiales que se vendieron y esos bonos se van refinanciando, se van negociando con una cantidad de personas que son bonos directamente de la compañía petrolera, y los bloqueos económicos de Estados Unidos van directamente sobre la posibilidad de los empresarios de no permitir negociación con nosotros sobre los bonos, sobre los créditos que pueda tener la empresa petrolera, sobre todo con el tema de que podamos disponer de los recursos devenidos de la renta. Al no tener esto, era imposible para nosotros, que usábamos la plataforma norteamericana para esto, empezar a hacer las transferencias para los pagos de lo más sencillo, como pagar material para hacer pasaportes, que viene desde Francia, como alimentos que venían de México, medicamentos que venían desde la India, o medicamentos que venían de cualquier otra parte, de negocios que hacíamos con Colombia, porque nosotros hacíamos negocios con todo el mundo, incluyendo Argentina. Argentina es uno de los sitios donde también en el punto de vista de alimentación y semillas, ese tipo de cosas, se compraban mucho, lácteos, ese tipo de cosas. Todo esto, por supuesto, al cerrarnos esta plataforma y mientras hacíamos la migración a otras plataformas económicas, teníamos un espacio allí que no nos permitían a nosotros hacer maniobra de negociación. ¿Cuánto perjudicó el comercio con la Argentina? Y las mismas actitudes después del gobierno actual de hostigar, de sacar a Venezuela del Mercosur y toda esa serie de medidas que se fueron tomando, que son absurdas, porque cualquiera que hace un bloque económico quiere un país energético adentro. O sea, es algo elemental. Solamente puede pasar, y esto me hago cargo yo, en Argentina, que se intente echar a la principal o una de las dos principales reservas de petróleo del mundo. Bien, una de las visiones del comandante, como te lo había dicho al principio, era precisamente invertir, ayudar a crecer a nuestros amigos, claro, que es a diferencia de lo que quieren los imperios normalmente, que si quieren es apoderar sin dejarte crecer. Nosotros lo hicimos con nuestros hermanos en Latinoamérica. Te puedo hablar de todos los países con los que Venezuela hizo una ayuda y una inversión que en conjunto nos hiciera crecer. Aquí en Argentina no escapó de eso. Por ejemplo, ese proyecto muy interesante que el comandante Chávez junto al comandante Néstor Kirchner hicieron de reactivar el astillero Río Santiago, con la construcción de 2 enormes barcos, que incluso en Venezuela no tenemos un barco con esa capacidad, valorados en casi más de $100 millones, precisamente para darle, por un lado, nosotros por la necesidad que teníamos de ese transporte de petróleo. Segundo, que Argentina se convirtiera en un fabricante vanguardista en el área de navegación, y que por supuesto le dieran a ellos la posibilidad de crecer al mercado internacional en la fabricación de embarcaciones. Claro. Y todo este tipo de cosas. Cuando Venezuela ayudó a Argentina para pagar su deuda con el FMI en su momento, la manera de nosotros recuperar eso fue a través de un fideicomiso que se pagó bajo un porcentaje mínimo y que además con una financiación muy larga y cómoda en el tiempo. Con ese fideicomiso, nosotros ¿qué hacíamos? Comprábamos cosas que necesitábamos, semillas, en materia agrícola, todo lo que tiene que ver con materia agrícola, materia agropecuaria, maquinarias agrícolas, muchas cosas que Venezuela se iban a necesitar y que Argentina los tenía porque además los fabrica. Y además el dinero no salía de Argentina porque estaba en el mismo fideicomiso. Es decir, se pagó con el mismo dinero, exactamente, y no tuvo que sacar. Primero se beneficiaban las empresas estatales y las empresas no estatales también, con las que hicimos negocio, y aparte el dinero jamás salió de Argentina, es decir, que no hubo fuga de capital tampoco. O sea, yo creo que esas ventajas que en ese momento pudimos darlo, pero siempre de la mano, porque nosotros a su vez, con esa transferencia de la tecnología agrícola, agropecuaria y toda esa experiencia que tenía Argentina en producción, a nosotros nos servía para crecer también en la producción interna nuestra, claro, también. Sí. Todo esto se vio cercenado a raíz que empezaron a hacer esta cantidad de bloqueos, porque entonces para nosotros era imposible hacer transferencia de recursos para pagar estas cosas. Con el inicio del nuevo gobierno, obviamente, ya acabado el tema del fideicomiso, también era complicado seguir haciendo transacciones. Sin embargo, muchas se siguieron haciendo
ya a otro nivel y más bajo, y solamente dándole prioridad a alimentos y medicamentos. Claro. Pero hoy en día te puedo decir que hay varios containers con medicamentos y varios containers con alimentos, insumos, semillas y muchas otras cosas que no han podido salir del puerto. Y las empresas que se han comunicado con nosotros aquí en la embajada nos dicen que lamentablemente hay una alerta sobre Venezuela dictada por Argentina, que impide que se traslade cualquier mercancía hasta Venezuela porque nos consideran país no amigo. Algo así aparece la alerta. Eso no está cercenando. Es que lo más interesante es que mucha gente que defiende al gobierno de Macri o que está muy sensible por el tema de Venezuela y los derechos humanos en Venezuela, debería tener en cuenta que también Argentina está perdiendo en lo que está haciendo, porque esto no es que beneficie a Argentina. Argentina paga un costo para hacer una maldad, básicamente, y que tampoco tiene que ver con los intereses propios. Entonces yo creo que es interesante que quede muy claro en la retina. Ahora, yendo un poquito más al marco más internacional. Hace unos días Putin dijo que van a hacer ¿cómo fue la palabra? Una coalición de países para apoyar a Venezuela. Esto que se diría que es un hecho inédito, que por lo menos en los últimos 30, 40 años, que se haga una coalición para apoyar a un país latinoamericano. ¿Cómo lo tomaron? ¿A qué se debe esto y cómo lo interpretan? Para nadie es un secreto que, de hecho, hoy me gustó que lo dijo el canciller español. Estuvo hablando de que parecen unos cowboys, dice, sí, Estados Unidos, porque está desenfundando el arma todo el tiempo y mostrando que lo que son capaces de hacer. Otra cosa rara, porque España estuvo comprometida en algún momento. Total, ¿no? Y sigue teniendo una postura, ellos no han cambiado su postura, ellos ellos reconocieron incluso el gobierno interino extraño Pero eso lo que nos da pie a nosotros es una lectura simple política, que hay conciencia de lo que está pasando y que ellos saben que están cayendo lamentablemente en un juego en que Estados Unidos los está llevando, que los está perjudicando. Es que va a ser difícil salir. Que va difícil, exactamente, y que a la larga todos los países, incluso los grupos de Lima, se van a dar cuenta también que cayeron en ese mismo juego, manipulados por Trump, que además se precipitó también porque está mal asesorado. Esto que dice Putin es precisamente responde a esa amenaza real. Bueno, aquí no estamos hablando de amenazar por amenazar, sino que hay una realidad de una posible invasión, porque las opciones, como lo ha dicho Trump varias veces, se le están agotando las opciones, que tiene todas las opciones en la mesa contra Venezuela. Aquí es al revés, las opciones se le están acabando a Estados Unidos, porque al agotar todos los guiones que ellos están acostumbrados a hacer sobre Latinoamérica para acceder a los gobiernos, cambiar los cambios de gobierno, y al ver que no les ha funcionado, y lo último fue lo que le pasó con el Guaidó, que se desgastó prácticamente el títere que ellos colocaron para tratar de crear un gobierno paralelo, y como lo han hecho ya en otros países del mundo, no les funcionó y se desgastó. El último intento de golpe de Estado del 30 lo demostró. El señor creía que ese día iba a haber una rebelión, y la rebelión eran menos de 80 soldados que estaban ese día, y la mayoría engañados porque así lo manifestaron, y ya, eso fue todo. Que 80 soldados al lado de casi 1.000 que solamente son de Fuerzas Armadas, más de 2.000 que son de milicia, y más el pueblo en la calle, más de 8 millones de personas que votaron, es nada, es un 0 tanto por ciento. Es decir, no tiene calle, no tiene militancia, no tiene apoyo. Y Estados Unidos está claro, y el desespero de ese mismo día lo demuestra, lo que sacó Abraham, lo que sacó Pompeo, luego Bolton y el mismo Trump, que ya no llevan qué decir, ¿no? Ya por último, que bueno, que hasta nuestros militares los habían llamado, que tenían todo listo, empezaron a hablar de esa tontería de que había un avión listo para llevarse al presidente. Todas esas cosas alertaron a Rusia, porque además lo señalaron esos mismos textos, y hablaron de que Rusia lo asesoró, Rusia le dijo. Ellos no han terminado de entender que nosotros no estamos acostumbrados, la revolución bolivariana y todos los que militamos en ella, no estamos acostumbrados a recibir órdenes de personas fuera de nuestro país. Nosotros no recibimos órdenes de ningún otro país. Nuestro Estado, nuestra sistema de gobierno es autónomo, es soberano. Solo el pueblo tiene el poder, que precisamente está señalado en lo que llaman el pueblo originario. Eso está consagrado en nuestra Constitución. El presidente Chávez, cuando llegó, dijo: el poder es del pueblo. Y el pueblo es soberano, el pueblo es el que manda. El pueblo es quien creó la constituyente, el pueblo es el que determina quién va a estar o no va a estar. El pueblo decidió que el presidente Nicolás Maduro era la cabeza del país, y ahí va a estar. Estados Unidos no puede admitir eso. Ellos quieren decirle lo que tenemos y lo que no tenemos. Nosotros, Rusia no nos va a decir lo que tenemos que hacer. Rusia es nuestro aliado, es nuestro amigo, y son países que respetan además, porque
quieren crecer junto a nosotros, hacen inversiones de crecimiento social, crecimiento tanto para ellos como para nosotros. Rusia tuvo una reunión hace unos días ahora en Finlandia de los dos cancilleres, tanto Pompeo con Lavrov, y él decía que no le veían muchas intenciones a Estados Unidos de una posible intervención militar. De hecho, hubo una anécdota muy interesante que dos cómicos habían llamado, no me acuerdo... A Elliot Abrams. Claro, para hacerlo creer que... a preguntar por un ataque a Venezuela, ¿no? Claro, pues se hicieron pasar por alguien que era presidente de la Confederación Suiza y que estaban inquietos porque habían descubierto cuentas de Maduro, de otra gente, y bueno... Y en ese momento Leon Abrams dijo, no, esto es una operación psicológica, nosotros nunca se nos ocurriría invadir Venezuela. Estamos tratando de que Venezuela, que los chavistas crean que los vamos a invadir, pero en realidad no. Claro. Esa era la... Por eso, a raíz de todo esto, e incluso en algún momento, cuando se tensó no hace mucho las cuestiones que Bolsonaro, bueno, no puedo hacerme cargo del presidente del país, pero tiene unos exabruptos muy grandes cuando dijo que iba a atacar a Venezuela, que hay una onda muy grande, lamentablemente, antichavista en Brasil. Sí, pero el mismo ejército brasileño duró un suspiro. A eso iba. Cuando fue en el momento de tomar una decisión, el ejército brasileño dijo que no, se abstuvo de esto. Hoy podemos descartar una posible invasión de países vecinos como Colombia o Brasil. Precisamente eso les iba a comentar, que Estados Unidos normalmente no es muy frontal cuando hace este tipo de cosas. Les gusta manipular y crear, llevar a otras personas para que hagan su trabajo. Es decir, envían al frente a otros países que hagan su trabajo. Para ellos era muy fácil tener a Colombia, que además está muy dispuesta por los temas de los nexos que tienen con el narcotráfico, las guerrillas y toda esta cantidad de cosas, y paramilitarismo que ellos mismos han creado para controlar su tema de tráfico de drogas con los Estados Unidos. Creían que Brasil se iba a plegar a esto. Lo que pasa es que Brasil, digamos, a esa presidencia se llegaron con unas alianzas y hay 3 pilares, y él no controla los 3 pilares. Ese es el tema, y uno de los pilares precisamente son las Fuerzas Armadas. Y él sabe que si él embiste o inventa algo más allá, como intentar obligar a una invasión, le puede costar incluso la presidencia. Y él está claro en eso porque muchas personas cercanas del gobierno que trabajan allá nos los han comentado que es así, además que es Vox Populi, esto ha salido. Inclusive el mismo ejército colombiano no se lo vio muy entusiasmado por meterse. Una cosa es la represión interna y otra cosa muy distinta es enfrentar a Venezuela. El gobierno, las Fuerzas Armadas colombianas no van a involucrarse en esto. Lo que sí van a hacerlo, que es posible que lo hagan, son los mercenarios contratados, los paramilitarismo. Eso sí hay que tenerle en cuenta. Primero porque le suministran armamento, logística, ese tipo de cosas, las mismas bases militares estadounidenses que están en Colombia. Y hay muchos, como ustedes lo sabrán, grupos paramilitares internacionales que se contratan precisamente para que hagan este tipo de trabajo, mercenarios. Hace unos días el director de Academy, que era lo que antes era Blackwater, dijo que están juntando fondos para reclutar 5.000 mercenarios. Exactamente, que con $40 millones lo lograban, estaban hablando. Igual 5.000 mercenarios para esta situación. Se habla, el embajador de Siria la otra vez decía que en Siria más o menos manejaron 350.000 mercenarios. Para tener una idea de la magnitud de lo que se necesita, 5.000 mercenarios no podría incomodar demasiado a las Fuerzas Armadas venezolanas. No, y aparte que eso es una de las visiones que tenía el comandante Chávez. Cuando llegó, una de las primeras cosas que hizo fue empezar a partir, porque eso, por cierto, que eso fue parte del bloqueo norteamericano. No nos quisieron vender más armamento ni actualización de lo que era la parte armamentística de nuestras Fuerzas Armadas, repuestos, aviones, este tipo de cosas. Es decir, que no podíamos avanzar en actualizarnos porque a ellos no les convenía que Venezuela se preparara. Entonces, inmediatamente el comandante volteó su rostro hacia Rusia. Y Rusia sí hicimos un convenio militar con ellos que nos permitió actualizar y generar que actualmente Venezuela, dentro de América, o mejor dicho, después de los Estados Unidos, es el segundo país mejor preparado desde el punto de vista militar.
Estamos preparados en todo punto de vista. A pesar de la crisis se pudo mantener el nivel de entrenamiento. Totalmente. De hecho, hace poco tenemos en Venezuela más de 100 militares rusos que están, digamos, haciendo las últimas adecuaciones y coordinaciones de los equipos, por ejemplo, de radares, de misiles, instalaciones en los sitios estratégicos, porque tenemos sistemas de protección antiaéreo de alto nivel y tecnología. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso es que ellos no se van a arriesgar a poner en peligro un avión de esos de $5 millones, porque el primero que pase, cielo aéreo, que además lo vamos a captar. Bueno, eso era una de las cosas que se decían, que era imposible que Brasil pueda atacar a Venezuela, porque nunca jamás podría tener superioridad aérea. No lo podría tener tampoco Colombia. El único que podría estar en condiciones, obviamente, de obtenerlo es Estados Unidos, pero el esfuerzo que tendría que volcar para eso es demasiado grande y eso estaríamos al borde de desatar una guerra mundial. Antes de que pase Juan, más allá del poderío militar, que yo creo que una guerra convencional nunca es favorable, y menos en los tiempos que corren, donde hay muchos países que están con el tema del armamento, están muy avanzados, como Rusia, como China. No es lo mismo hace 40, 50 años atrás, pero estamos hablando y cada vez más estamos viendo la nueva modalidad de guerras de bajas intensidades, como las guerras moleculares, las guerras irrestrictas. Este proceso que uno muchas veces lo ve por lo menos avalado por los grandes medios hegemónicos de comunicación, ¿podemos decir que es lo que se vive en Venezuela? Sí, aparte de esa guerra no convencional mediática, que también es ahorita, esa es la guerra que no ha parado, no parará, supongo, porque es la herramienta, digamos, que tienen más acceso. Sí. Y además que está en el poder de estas grandes corporaciones, más todavía. Mediática, vimos financiera, vimos económica. Exactamente. Y ahora estas cibernéticas, digamos, electrónicas, que son complicadas. Por ejemplo, lo que vivimos nosotros con el sistema eléctrico es parte de esta guerra. Un sistema que la mayoría de las turbinas fueron compradas de la empresa Siemens alemana, pero el software que controla todos los centros de distribución eléctrica allá era canadiense. Que imagínense ustedes, quien tiene el control de un software puede hacer lo que quiera de ese país. Claro. Como ya pasó por allí, incluso creo que ustedes lo vivieron por acá en Argentina alguna vez con Panamá, con YPF. El sistema YPF lo tenía Panamá y intentaron, cuando hicieron el cambio de gestión que pasó a manos de gobierno, intentaron hacerlo, pero pudieron pararlo. Desde allá, bueno, nosotros sufrimos este ataque desde estos imperios y lamentablemente lograron acceder a los sistemas dañándolos y haciendo esta cantidad de problemas que afortunadamente en este momento estamos abocados a la reconstrucción de este sistema y de blindaje y encriptamiento para que esto no vuelva a suceder. Pero nos causó un daño muy grande. ¿En eso está colaborando Rusia? China. Tenemos expertos chinos que nos están ayudando mucho, especialistas en el área esa cibernética y de informática, y nos están ayudando mucho. A mí me dio pie para una pregunta que creo que vale oro. ¿Cuál es el compromiso real de China? Porque se habla mucho de Rusia, pero no se habla de China, y China ha invertido más que Rusia en Venezuela. Sí, mira, detrás de hay una gran cantidad de países que más allá de la alianza, digamos, y la amistad sincera que nuestros pueblos tienen, porque al final todos los países tenemos una unión de raíz histórica, donde menos nos imaginamos hay una línea que nos une. China, igual que Turquía, igual que Irán, la India, muchos países con los que hemos estado haciendo negocios y hemos repotenciado todo el tema comercial, son claves para el desarrollo venezolano y la migración de todo lo que era los Estados Unidos a estas nuevas plataformas. Con China, que digamos que es una de las más importantes, porque además que ha hecho inversiones importantes en Venezuela que nos han permitido desarrollar muchas otras cosas, nos da tecnología, nos ayuda en el tema de la preparación a nuevos sistemas para nosotros poder, digamos, emanciparnos del control económico hegemónico que tenía Estados Unidos sobre nosotros, desde el pago, el chip o el SWIFT que utiliza una tarjeta de crédito,
que todos dependen de los sistemas norteamericanos. Sí. Pronto, con el trabajo que se está haciendo, esperamos que en un corto plazo ya todas estas plataformas migradas a unas plataformas autónomas, tranquilas, independientes, no cerradas, nos permiten hacer transacciones de otra forma. Ya nosotros hemos hecho transacciones con China en criptomonedas, en su moneda local, en yuanes. Hemos vendido ya petróleo, hemos hecho transferencias e intercambios comerciales de ciertas cosas por energía. Mira, es increíble. Ya están participando en el sistema equivalente al SWIFT norteamericano que están haciendo, ya está Venezuela en eso. Se está trabajando exactamente para que llegue un momento en que ya el venezolano no dependa de eso, sino dependa de sistemas más fáciles, un iPhone o un teléfono X, puedan hacer sus transacciones tranquilamente. O trabajo con las criptomonedas, porque precisamente de allá nacieron también estas ideas. La fortaleza de nuestra criptomoneda viene precisamente de esa experiencia que ha tenido el continente asiático, al punto que ellos están evaluando incluso todo lo que es Asia, parte de Europa, empezar a trabajar con sus propias monedas, porque además esta nueva era de comercialización con Venezuela les ha abierto a ellos la posibilidad a desprenderse también del control que tiene el dólar. Sí, sí. El dólar se ha visto muy impactado porque ya los negocios no se están haciendo en esa moneda y por supuesto va perdiendo su valor. Ellos fortalecen su moneda propia al hacer estos negocios en ellos. Ya nosotros con los últimos negocios que hicimos en yuanes, ellos están hablando de trabajar con estos hermanos países en monedas locales. Aparte, Venezuela, lo último, es un gran productor de oro. Y eso, si no me equivoco, Turquía es el que está trabajando con Venezuela en ese tema. Estamos trabajando sobre todo con carbón. Hoy, en este momento son parte de lo que llamamos una empresa mixta. Ellos hicieron una inversión y son parte ahora de una empresa carbonífera más grande, que es Carbones del Guasare en Venezuela. Y no solamente se repotenció la empresa, sino que además la mayoría de la parte de la producción que se está haciendo, ellos mismos la están comprando. Porque para ellos es muy importante y así se van desarrollando varios sectores de producción. Juan, muchísimas gracias. La verdad, a mí mismo me tuve que contener, me quedaron muchas preguntas en el muchas tintero. cosas por decir, de verdad. Así que esperamos poder volver en una próxima oportunidad, en 2 meses. 2 meses parece una eternidad en los tiempos que corren, pero bueno, uno va a tener un panorama más acabado de lo que está sucediendo en la región. También Argentina se está preparando, es un año electoral, un año con mucha expectativa y vamos a ver qué es lo que sucede en nuestra región. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Y no queríamos terminarlo, pero bueno, todo digámoslo poco. No me acuerdo cómo era el dicho, pero está bien. O sea, quedó con gusto a poco. Así que esperamos tener a Juan Valero y otras oportunidades. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Exacto, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así que este fue el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Que se suscriba a nuestro canal de YouTube Asia TV Producción y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.